Bien, me avisan si están viendo, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de la definición de salud pública, ¿no? La vez pasada habíamos hablado un poquito de algunos temas conceptuales, ¿no? Eh, Bien, según estas diapositivas que vamos a mostrarles, vamos a ir viendo diferentes conceptos, ¿no? Eh, Dentro de la salud pública, indica que es la práctica social integrada que tiene como sujeto y objeto del estudio la salud de las poblaciones, ¿no? Si hablamos la salud de una persona, podríamos hablar de la salud individual, ¿no es cierto? Pero como estamos hablando de una población humana, entonces vamos a hablar. Todo lo que es público se refiere a poblaciones, o sea, a grupo de personas, ¿no? Entonces, la salud de las poblaciones humanas vendría a ser la salud pública, ¿no es cierto? Y se le considera como la ciencia encargada de prevenir, ¿no?, la enfermedad, la discapacidad, prolongar la vida, fomentar la salud física y mental mediante los esfuerzos organizados de la comunidad, ¿no?, para el saneamiento del ambiente y desarrollo de la maquinaria social, para afrontar los problemas de salud y mantener un nivel de vida adecuado. Es decir, esta última parte vendría a ser mantener una calidad de vida adecuada. O sea, nivel de vida, yo diría calidad de vida, ¿no es cierto? Calidad de vida adecuada, ¿no es cierto? Eh, Vamos a ver acá que dentro de salud pública se hace un monitoreo, una evaluación y análisis del estado de salud de la población, ¿no es cierto? Vamos a hacer de cuenta de que hemos pasado por varias epidemias y pandemias, ¿no? ¿Se acuerdan? La última epidemia ha sido en Piura, ¿no es cierto? El dengue, ¿no es cierto? Entonces se presenta el problema de salud pública y ese problema, ese brote de dengue, que incluso ha habido acá en Quillabamba también, se monitorea, se evalúa, se analiza, ¿no es cierto? Se realiza una vigilancia, eso lo llamamos vigilancia epidemiológica, se investiga, ¿no? Se hace un control de casos, un control de los riesgos, se hace un control de las amenazas para la salud pública, ¿no? Y a la vez también se promociona la salud, ¿no? Se asegura, obviamente, la participación social en la salud y también se formula políticas, ¿no es cierto? Y también se evalúa la capacidad institucional, ¿no?, en cuanto se refiere a la reglamentación, al cumplimiento, ¿no?, de la salud pública. También se evalúa el fortalecimiento de la capacidad institucional de planificar, ¿no es cierto?, el manejo de la salud pública, ¿no es cierto? Y esta evaluación y promoción tiene que estar coincidente con el acceso equitativo, ¿no? El acceso equitativo es decir, que todo mundo tiene derecho a acceder al sistema de salud de manera equitativa, ¿no es cierto? No a ti más ni a ti menos, ¿no? A todos por igual. Que accedan al servicio de salud. Después, también la salud pública se preocupa por la capacitación y el desarrollo de esos recursos humanos, ¿no? Por la seguridad y la calidad de los servicios también, ¿no? Y de la investigación en salud pública, ¿no? Principalmente desde el punto de vista epidemiológico, de la reducción de la repercusión de emergencias y desastres, ¿no? Como lo hemos tenido en el país muchas veces, ¿no? El niño, la niña, los desastres, los desbordes de ríos, las epidemias, las pandemias,
los huaicos y tantas cosas, ¿no? Que afectan, obviamente, a la salud pública. Entonces, ¿cuáles son las prioridades de la salud pública? Mejorar la salud de la población, ¿no es cierto? Disminuir las desigualdades en salud, aumentar la satisfacción de la población frente a los servicios de salud, asegurar la calidad de las intervenciones sanitarias, aseguramiento universal en salud, de eso vamos a hablar también porque este, más adelante, instaurar cultura de prevención y protección de la salud, ¿no? Incrementar la cobertura de atención a más peruanos. Ahora, estrategias para lograr las prioridades, ¿no? Protección de la salud, ¿no? Son actividades de salud pública dirigidas al control sanitario del medio ambiente en su sentido más amplio, con el control de la contaminación del suelo, el aire, el agua y de los alimentos. Además, se incluye la seguridad en el trabajo y el transporte. Promoción de la salud. Son actividades que intentan fomentar la salud de los individuos y colectividades, ¿no? Promoviendo la adopción de estilos de vida saludables, ¿no? Mediante intervenciones de educación sanitaria a través de medios de comunicación de masas en escuelas y en atención primaria. También está la prevención de la enfermedad, ¿no? Que se basa en la intervención de la prevención primaria. Vamos a hablar un poquito más también más adelante en cuanto se refiere a la prevención primaria, a la prevención secundaria, a la prevención terciaria, ¿no? Pero lo que más nos interesa en este campo es la prevención primaria y secundaria, ¿no? Llamemos, como les dije la otra vez, a prevención primaria aquellas acciones que se hacen para evitar la aparición de la enfermedad. En cambio, la prevención secundaria ya tiene un nivel ya preventivo cuando ya aparece la enfermedad, ¿no es cierto? Y lo que queremos es prevenir la aparición de complicaciones, ¿no es cierto? Entonces, detección de las enfermedades, ¿no? Y la prevención terciaria, ¿no? ¿No? Como la contención, como la rehabilitación de los daños, ¿no? Que se han realizado, que se han producido en la parte física, ¿no es cierto? En la parte psíquica, en la parte social. Restauración de la salud consiste, o recuperación de la salud también, ¿no? Por eso hablamos de un centro de salud recuperativo, cuando ya damos tratamientos, cuando ya diagnosticamos enfermedades y damos tratamientos, ¿no? Estamos hablando de prevención secundaria, ¿no es cierto? Y a eso le llamamos restauración de la salud o recuperación de la salud, ¿no es cierto? O también le llamamos curación, ¿no es cierto? Curativo, recuperativo, ¿no es cierto? Es lo mismo. Consiste en todas las actividades que se realizan para recuperar la salud en caso de su pérdida. Es decir, si una persona enferma, nosotros como médicos tenemos que recuperar esa salud, que son responsables de los servicios de asistencia sanitaria que despliegan sus actividades en dos niveles, atención primaria y atención hospitalaria. Entonces, las acciones de la salud pública responden a las funciones esenciales, ya que con ellas se procede a cumplir con actividades organizadas. Vamos a hablar un poquito entonces, perdón, un segundito, tengo un mensaje urgente, de el modelo de atención primaria, ¿no es cierto? Del modelo de atención primaria. Llamamos la atención primaria de la salud a un sistema, ¿no es cierto? Un sistema de salud basado en atención primaria en salud, que viene a ser aquel que garantiza la cobertura, fíjense, a cobertura, es decir, coberturar toda una comunidad, por ejemplo, ¿no? También garantizar el acceso universal, ¿no es cierto? Como de antes decíamos, el acceso a la salud de manera equitativa,
¿no es cierto? Universal, o sea, a todos, ¿no? Que todas las personas acudan a los servicios, ¿no? Y que los cuales sean aceptados, ¿no? ¿No? Para la población y se promueva la equidad, ¿no? Ya habíamos hablado de que eso es igual para todos, ¿no? Que presta atención integral, o sea, integral, que abarca todo lo que corresponde a la persona, no solamente el motivo de consulta, ¿no es cierto? Como vamos a ver más adelante, cuando hablemos de atención centrada en la persona, significa que no solamente deberíamos atender el motivo de consulta, sino también otros problemas que el paciente puede tener y aprovechando que el paciente está viniendo a consulta, podríamos brindarle una atención integral, ¿no es cierto? También una atención integrada y apropiada a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que no solamente vamos a ser médicos de ese momento, sino vamos a ser médicos a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Por eso, este, antiguamente a los médicos les llamaban pues médico de cabecera, ¿no es cierto? Cualquiera se enfermaba en la casa y llamaban a su médico, ¿no es cierto? Y los veía a todos y en el tiempo también, ¿no es cierto? Entonces, pone énfasis en la prevención, como ya estamos repitiendo varias veces, y en la promoción, y garantiza el primer contacto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ese centro de atención primaria va a ser el primer contacto que tiene el individuo o la familia a un centro de atención primaria, ¿no es cierto? Es usuario, ¿no es cierto?, de ese primer contacto con el sistema, ¿no? Además, toma a la familia y a la comunidad como base para la planificación y la acción, ¿no? Ahora, requiere un sólido marco legal, un sólido marco institucional y organizativo, además de recursos humanos, ¿no? Recursos económicos, recursos tecnológicos, ¿no es cierto? De tal manera que este servicio que brindamos sea sostenible en el tiempo. Emplea prácticas óptimas de organización y gestión, ¿no es cierto?, en todos los niveles del sistema para lograr calidad, ¿no? Calidad, eficiencia y efectividad, ¿no? Y desarrolla mecanismos activos con el fin de maximizar la participación individual y colectiva en materia de salud. Todo eso es atención primaria. Cuando ustedes escuchen y cuando sean médicos van a escuchar mucho de este tema de atención primaria de la salud y acuérdense de este concepto, que es un concepto amplio que involucra varias cosas, ¿no? Como acaban de ver. Entonces, ¿cuál es aquel modelo de atención integral basado en la familia y en la comunidad? ¿No es cierto? El modelo de atención integral basado en la familia y la comunidad, es la forma de aplicar las acciones de la salud tomando como eje central la necesidad de la salud de las personas en el contexto de la familia, en el contexto de la comunidad, ¿no es cierto?, antes que a los daños o enfermedades específicas, lo que les dije antes, ¿no? Cuando vemos un caso, vemos un diagnóstico, ¿no? Siempre nos centramos en el diagnóstico, ¿no es cierto?, en el daño, ¿no? Antes la enfermedad le llamaban daño, ¿no es cierto? Entonces, pero no nos centramos en la comunidad y en la familia, ¿no es cierto?, como un todo, como una salud integral, como brindar, digamos, un servicio más que abarca más a la familia y a la comunidad, no solamente en un diagnóstico o una noxa o un daño o una enfermedad específica, ¿no? Entonces, este modelo de atención integral establece una visión multidimensional, ¿no? Multidimensional y biopsicosocial, ¿no es cierto? Entonces, que abarca al individuo y, ¿no es cierto?, y su entorno que puede ser familiar y su entorno social, ¿no es cierto? Incluso su entorno ah, ambiental también, porque recuerden que cuando veamos determinantes de la salud, vamos a ver que el medio ambiente también influye en la salud o en la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, abarca todo eso este modelo, ¿no?
Entonces, esta atención va a ir dirigida al individuo, pero también a la familia y a la comunidad, ¿no es cierto? Pero va a haber corresponsabilidad con el sector salud. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que no solamente el personal de salud debe ser el responsable de mantener su salud del individuo, de la familia y la comunidad, sino también del mismo individuo, de la misma familia y de la misma comunidad, porque esos estilos de vida saludables que hablamos o nutrición saludable que hablamos, no debe ser solamente pues un parangón que solamente lo maneje el médico, la enfermera y el personal de salud, sino tiene que haber un compromiso mutuo, ¿no es cierto? El compromiso debe partir también del individuo, de, las, de la comunidad, de la familia. ¿Por qué? Porque el autocuidado, ahora está entrando con fuerza ese tema del autocuidado, tiene mucho que ver con el individuo, porque si el médico recomienda, y a diario nos cansamos de recomendar a nuestros pacientes estilos de vida saludables, nutrición saludable, etcétera, etcétera, pues y si el individuo no hace nada de lo que le recomendamos, entonces el problema de salud va a continuar, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente aquí entra con fuerza el autocuidado. Por eso es que la salud es responsabilidad de todos, como antes lo decía el Ministerio de Salud, cuando todavía su símbolo era una manito, no como ahora que es una personita. Su logo antes era una manito, y ahí decía siempre, la salud es responsabilidad de todos. Siempre el MINSA promovía eso. ¿Por qué? Porque realmente es responsabilidad de todos. O sea, si nosotros a un paciente recomendamos que no fume, pero el individuo sigue fumando, entonces probablemente termine mal, ¿no es cierto? Entonces, y lo que hagamos en el centro de salud va a entrar en un saco roto. ¿Por qué? Porque no vamos a lograr conseguir que ese paciente mejore su salud porque su problema continúa, persiste, ¿no es cierto? Y por eso que a ese paciente le debemos hacer seguimiento en el tiempo, ¿no? Por eso que la salud integral no solamente debe ser centrada en la persona, en el individuo, en la familia, en la comunidad, sino también de manera longitudinal en el tiempo. Porque tenemos la obligación de seguir a nuestros pacientes, controlar, monitorear en el tiempo a nuestros pacientes, ¿no es cierto? Para ver cómo van, para ver si están mejorando, empeorando, para ver si han dejado el vicio o no, ¿no es cierto? O para ver si están ya cambiando su estilo de vida o siguen iguales. Para todo eso hay que seguirlo, ¿no? Por eso yo sigo pensando que lo más importante para hacer un buen trabajo en el sector salud es hacer el seguimiento de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, en este aspecto, por eso habla de la corresponsabilidad con el sector salud, la sociedad y otros sectores también, ¿no? Para la promoción, para la prevención, para la recuperación y la rehabilitación de la salud, con la finalidad de mejorar el estado de salud y, y el desarrollo sostenible. Por supuesto, una comunidad saludable va a tener un desarrollo sostenible, ¿no? Porque si la población está enferma, obviamente no va a haber desarrollo sostenible. Entonces vamos a entrar un poquito a la parte conceptual de la salud en este caso. Ya no salud pública, sino solamente de la salud. Entonces, vamos a decir que la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones, ¿no? Eso ya lo sabemos, creo, desde que hemos empezado a estudiar medicina, ¿no? Según la OMS, ¿no es cierto? La salud es un estado en el que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones, ¿no? Además, se puede definir a la salud como aquellas condiciones físicas óptimas, ¿no? En que se encuentra un organismo, ¿no?
en un momento determinado. También se define la salud como un estado, y ya lo hemos estado repitiendo, de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad, como ya lo dijimos. También se define como la capacidad de desarrollar el propio potencial personal y responder de forma positiva a los retos del ambiente. Eso lo dijo la OMS todavía en el año de 1985. También la OMS en 1946 definió la salud como el estado de completo bienestar físico, mental, espiritual, emocional y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. En consecuencia, la salud implica que todas las necesidades fundamentales de las personas estén cubiertas, afectivas, sanitarias, nutricionales, ¿no? Sociales y culturales, ¿no? Lo que además es algo utópico, ¿no? No todo puede estar bien, no todo puede estar perfecto, ¿no? Entonces, cubrir todas esas necesidades fundamentales, bueno, como dice acá, sería imposible, pues se estima que solo entre el 10 y 25% de la población mundial se encuentra completamente sana, ¿no? Siempre tenemos alguna dolencia, siempre, por más jóvenes que seamos, siempre tenemos algún problema, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los factores, pues, que influyen en la salud, ¿no? Como ya lo dijimos al inicio, los estilos de vida, ¿no? En este caso, ya no hablan solamente de estilos de vida saludables, sino hablan de estilos y conducta. Hablan de estilos de vida y conducta saludable, ¿no es cierto? Entonces, los estilos de vida individuales, ¿no? Están caracterizados por patrones de comportamiento, ¿no es cierto? Nosotros cuando nacemos, crecemos en una familia o en un núcleo familiar, definitivamente tenemos un patrón de comportamiento, ¿no es cierto? Generalmente eso lo heredamos, ¿no? Porque no es, o sea, tratamos de imitar a nuestros padres, ¿no? Cuando somos niños, tratamos de imitar a nuestros, es más, los niños son pues verdaderos imitadores de sus padres, ¿no? Es más, quieren ser como ellos, ¿no? Quieren ser como ellos. Por eso es que muchos hijos estudian incluso la misma carrera de sus padres, casi hacen las mismas profesiones, ¿no? Hijo de médico es médico, hijo de carpintero es carpintero, hijo de abogado es abogado, ¿no? Y así, ¿no? Eh, ¿No es cierto? Y así también imitamos, queremos comer lo mismo que comen nuestros padres, ¿no? Eso es una herencia, eh, digamos, de los alimentos. Queremos hacer todas las actividades que hacen nuestros padres, ¿no? Es más, lo hacemos porque nuestros padres no los obligan desde niños, pero una vez que crecemos y somos más grandes, también queremos hacer lo mismo que hacen nuestros padres, porque creemos que es lo correcto, creemos que es lo que se debe hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos y cada uno de los individuos dentro de sus familias tenemos patrones de comportamiento, ¿no? Que se pueden identificar, ¿no? ¿No? Pueden ejercer un efecto profundo en la salud, obviamente, ¿no? De un individuo, ¿no? Obviamente esos patrones de comportamiento va a producir un efecto profundo en la salud, tanto del individuo como de otros, ¿no? Para cambiar los estilos de vida de los individuos, ¿no? Se debe dirigir las acciones, no solamente al individuo, sino también a las condiciones sociales de vida, ¿no? Que interactúan para producir y mantener estos patrones de comportamiento, ¿no es cierto? Sin embargo, es importante reconocer que no existe un estilo de vida óptimo, ¿no es cierto? Al que puedan adscribirse todas las personas, ¿no? La cultura, ¿no es cierto? Los ingresos económicos, la estructura familiar, la edad, ¿no es cierto? La capacidad física, el entorno doméstico y laboral harán más atractivas, factibles, ¿no es cierto? Y adecuadas determinadas formas y condiciones de vida. Entonces, cada uno de los individuos o cada una de las familias va a adquirir un patrón de comportamiento, pero en función de su condición de vida,
de su condición económica, en función de su edad, ¿no? Si es joven o viejo, ¿no es cierto? En función de su entorno laboral, doméstico, en función de su tiempo, en función de su alimentación, en función de muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, por eso decimos que cada individuo es único, ¿no es cierto? No hay uno igual que el otro, así que sean gemelos, siempre hay alguna diferencia, ¿no es cierto? Entonces, pero en medio de esta, digamos, de esta complejidad que encontramos en el ser humano, se puede seguir, ¿no es cierto?, un estilo de vida determinado, ¿no es cierto?, que no va a ser igual para todos, por supuesto. Entonces, dentro de estos factores que influyen en la salud, también está pues el medio ambiente, también está el medio ambiente, ¿no? Como habíamos dicho al inicio, la salud ambiental está relacionada pues con todos los factores físicos, ¿no es cierto? Factores químicos, ¿no? Factores biológicos, ¿no? Que son externos a las personas, ¿no? Es decir, que engloba factores ambientales que podrían incidir en la salud, ¿no es cierto? Y se basa en la prevención de las enfermedades y en la creación de ambientes propicios para la salud, ¿no es cierto? Por consiguiente, queda excluido de esta definición cualquier comportamiento no relacionado con el medio ambiente, así como cualquier comportamiento relacionado con el entorno social, económico, etc. Ahora, vamos a ver un poquito cómo están organizados los servicios de atención en los centros de salud, en los hospitales, ¿no? Ustedes ya han visto, ¿no? Todo este tiempo, a partir de media carrera, ya los estudiantes de medicina empiezan a ir a los hospitales. Ya más o menos ustedes han visto cómo están organizados, cómo está organizado el sistema de salud, ¿no? Entonces, la atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial, ¿no es cierto? Esencial, ¿no es cierto? Accesible a todos los individuos, como ya hemos hablado varias veces de este tema de accesibilidad, y las familias de la comunidad, a través de medios aceptables para ellos, con su plena participación y a un costo asequible para la comunidad y el país, ¿no es cierto? Es el núcleo del sistema de salud y forma parte integral del desarrollo socioeconómico general de la comunidad. Entonces, así como hemos definido la salud pública y después el concepto de salud, vamos a entonces ahora definir a la enfermedad, ¿no es cierto? Definición de la enfermedad según la OMS. La OMS define la enfermedad como alteración o desviación del estado fisiológico, ¿no? Que es en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible, ¿no es cierto? Cuando decimos que la evolución de la enfermedad es previsible, entonces vamos a fijarnos en la historia natural de la enfermedad. ¿Recuerdan ustedes? La historia natural de la enfermedad es aquella que se produce cuando no hay intervención del médico, ¿no? Es decir, aquel paciente que enferma, que se recupera o se complica y después quizás se muere, pero sin intervención del médico. Esa es la historia natural de la enfermedad. Antiguamente la gente se moría sin atención médica, ¿no? Porque no había muchos médicos o no había la posibilidad de hacer diagnósticos acertados o tampoco había tratamientos. Entonces, muchos pacientes terminaban muertos por la historia natural de la enfermedad. Hablamos de la tuberculosis, que afectó también a los incas, ¿eh? eh, la tuberculosis, ¿no es cierto?, que es una enfermedad crónica, puede terminar con la muerte, ¿no es cierto? Y sus pacientes terminaban generalmente con una fibrosis pulmonar, ¿no? Pero la fibrosis pulmonar termina pues en una insuficiencia respiratoria crónica, ¿no es cierto? Entonces, la enfermedad es la alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes, ¿no? Debido a una causa interna o externa. Entonces,
Ya estábamos hablando de la historia natural de la enfermedad, y la historia natural de la enfermedad es el curso de la enfermedad desde el inicio hasta su resolución, ¿no es cierto? En otras palabras, es la manera propia, ¿no?, de evolucionar que tiene toda enfermedad o proceso cuando se abandona a su propio curso, ¿no es cierto? El proceso se inicia con la exposición de un huésped susceptible a un agente causal y termina con la recuperación, la discapacidad o la muerte. Entonces, en la enfermedad, seguramente este tema ustedes ya lo han visto en otro curso. Hablamos del periodo prepatogénico, ¿no es cierto? En esta etapa de su historia natural, la enfermedad aún no se ha desarrollado como tal, ¿no? Las células, los líquidos tisulares, los tejidos o los órganos del ser humano aún no han sido involucrados en el proceso. Pero el hombre, como ente social, comienza a formar parte de esa historia, ¿no?, al interrelacionarse con el medio ambiente que lo circunda y con los agentes físicos, químicos, biológicos, sociales o psicológicos presentes en su circunstancia ambiental, ¿no? Podemos ver entonces que hay tres elementos importantes interactuando en este periodo prepatogénico de la enfermedad, ¿no es cierto? Hablamos del huésped, hablamos del agente, ¿no es cierto?, que puede ser animado o inanimado, y del medio ambiente. Entonces, el proceso de salud o enfermedad en el hombre depende pues de las características de estos tres elementos, ¿no? Y tiene su origen en un periodo de tiempo anterior al envolvimiento del propio organismo. Así, por ejemplo, el hombre es el reservorio del plasmodio, pero la aparición de un nuevo caso de malaria depende de las características del huésped, ¿no? Por ejemplo, hábitos, costumbres, ¿no? De las características biológicas del plasmodio, ¿no? Resistencia, patogenicidad, etapa de desarrollo, etcétera, y de las características del ambiente, aguas estancadas, humedad, geografía, clima, otro. O sea, que para que una persona enferme tienen que juntarse todas estas cosas, ¿no? Entonces, ¿no? Todo esto facilita pues a la aparición del vector de la enfermedad, que es el mosquito anófeles o anófeles. Todos estos factores cuya presencia e interacción están asociadas con un incremento en la probabilidad de desarrollar enfermedad son llamados factores de riesgo, ¿no? Y constituyen los elementos básicos del periodo prepatogénico de la enfermedad, ¿no? Entonces, recapitulamos. Para que una persona se enferme, tiene que haber factores de riesgo, tiene que haber condiciones, ¿no es cierto?, donde el huésped esté susceptible, es decir, esté con bajas defensas, qué sé yo, ¿no? El plasmodio, que en este caso es un ejemplo, que es el agente, ¿no? Tenga características como patogenicidad, resistencia, etcétera, ¿no? Y haya un ambiente propicio, es decir, eh, eh, haya humedad, presencia de agua, para que el mosquito, que es el vector, pueda transmitir a través de las picaduras al individuo. Ya en el periodo patogénico de la enfermedad, ¿no?, si todas las circunstancias, ¿no es cierto?, y características anteriores, ¿no?, coinciden en un huésped susceptible y en un momento determinado del tiempo, ¿no es cierto?, rompen el equilibrio ecológico y el huésped es afectado directamente, ¿no es cierto? Comienza así el periodo patogénico, ¿no es cierto? Eso significa que el paciente enferma, ¿no es cierto?, previamente con algunos, digamos, síntomas, ¿no es cierto?, que son sutiles, ¿no es cierto?, cambios celulares y tisulares en el caso de la enfermedad transmisible debido a la rápida multiplicación de los microorganismos, ¿no?, a su virulencia y a su capacidad para producir toxinas,
¿no? Y evolucionan rápidamente, mientras que en las enfermedades crónicas, miren, crónicas degenerativas, es decir, en las no infecciosas o mentales, ¿no? Tales cambios pueden requerir meses o años, ¿no es cierto? Estamos hablando, por ejemplo, de diabetes, estamos hablando, por ejemplo, de hipertensión, ¿no? Donde para que aparezca un síntoma tiene que pasar meses o años. ¿Por qué? Porque primero la enfermedad no va a producir síntomas y posteriormente cuando ya haya complicaciones agudas o crónicas, se va a manifestar, ¿no? Entonces, en este caso, como les decía, recién después de muchos meses o muchos años, como el cáncer, por ejemplo, que es otra enfermedad, ¿no? Pueden producir, después de mucho tiempo, recién producir signos y síntomas manifiestos del proceso patológico, ¿no es cierto? Entonces, esto implica que el periodo prepatogénico, patogénico, también se da en las enfermedades no infecciosas, ¿no? Por ejemplos, diabetes, hipertensión, cáncer, etcétera, etcétera. En esta fase del periodo patogénico, ¿no? En la fase inicial del periodo patogénico, que transcurre entre el momento del estímulo y la aparición de síntomas, se conoce como periodo de incubación, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Por ejemplo, en el COVID, el periodo de incubación del virus era pues entre 2 días y 14 días, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Entonces, en este periodo solamente hay una fase prodrómica, ¿no es cierto? Pueden aparecer síntomas leves, ¿no es cierto? O quizás no. Entonces, solamente el virus o la bacteria se está replicando, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Se está dividiendo, se está multiplicando. Y entonces cuando ya existe la cantidad determinada, como le llamamos en el VIH, por ejemplo, la carga viral, o también lo hemos hablado en el COVID, la carga viral, entonces cuando ya existe la suficiente cantidad de virus que ya se han replicado en nuestro cuerpo, entonces recién van a aparecer los síntomas, que al inicio son prodrómicos, es decir, un poco de fiebre, de repente un poco de dolor de cabeza, malestares generales que son muy, digamos, muy generales, que a veces decimos, ven en 2 días y yo te voy a decir qué cosa tienes, ¿no? ¿Por qué? Porque al inicio no puedes saber porque hay síntomas muy generales. Entonces, este periodo de incubación, pues le llamamos un periodo de latencia, ¿no es cierto? En las enfermedades crónicas, tanto físicas como mentales, porque duran mucho tiempo, mucho tiempo. Así, por ejemplo, el periodo de incubación de la gonorrea, ¿no es cierto?, es de 3 a 4 días, mientras que el periodo de latencia de la enfermedad aterosclerótica, por ejemplo, del corazón, puede ser de 20 años o más, ¿no es cierto? Entonces, en este caso ya no le llamamos periodo de incubación, porque ya no es un germen, o sea, que está incubando, sino le vamos a llamar periodo de latencia. Cuando el agente o los agentes han producido suficientes cambios anatómicos y funcionales, ¿no? Sus manifestaciones son reconocibles por el propio huésped, ¿no? Síntomas, ¿no? ¿No? Esos son los síntomas. O si lo realiza un observador y a eso le llamamos signos. La presencia de ese primer síntoma o signo inicia el periodo clínico de la enfermedad, ¿no es cierto? Este periodo clínico amerita, con fines médicos y epidemiológicos, subdividirlo de acuerdo a su estado del desarrollo. Así, en el caso de ciertos tipos de cáncer, se utiliza una clasificación según su localización: carcinoma in situ, metástasis regionales o metástasis a distancia. Cada una de estas, ¿no? Cada una de las cuales tiene diferente tratamiento y pronóstico, ¿no? En el cáncer siempre decimos, ¿no? Se diagnosticó un caso de cáncer, hay que estadiar, ¿no es cierto? Hay que determinar estadiaje, ¿no? Para ver si está en estadio 1 o en estadio 2 o está en estadio avanzado con metástasis, etcétera, etcétera.
siempre indicativas, además de diferentes momentos en la evolución del periodo patogénico. Todo este proceso que tuvo su potencial origen en el periodo prepatogénico puede concluir con la curación, ¿no? Como habíamos dicho al principio, si el paciente se llega a curar, o puede terminar con la producción de una incapacidad, ¿no? O puede terminar con la vida del paciente, ¿no? ¿No? Y a eso puede terminar con la muerte, ¿no? En las enfermedades virales, por ejemplo, siempre nuestros maestros en el pregrado nos decían, el paciente o se cura solo, y a eso se llama autolimitación, ¿no es cierto? O muere, ¿no es cierto? El virus o se cura solo o te mata, ¿no es cierto? Porque no hay tratamiento para los virus, recuerden. Dependiendo de ello, de diversos hechos tales como el tipo de enfermedad, las características del huésped, ¿no es cierto? La calidad de los servicios médicos y preventivos. Fíjense de cuántas cosas depende que uno se recupere, se complique o se muera, ¿no es cierto? Del tipo de enfermedad, ¿no es cierto? De las características del huésped, ¿no es cierto? Ahí hablaremos de sus defensas, etcétera, ¿no? De la calidad de los servicios, ¿no? ¿Qué servicio ha recibido? ¿Qué servicio? Si ha sido con calidad ese servicio médico, ¿no? O preventivo. También de las condiciones socioculturales. Recuerden ustedes que un paciente que se enferma a veces viene tarde, ¿no es cierto? De repente está con apendicitis y se demora 2 días en venir y ya se ha convertido en peritonitis. Entonces ese tema es sociocultural, ¿no? Porque hay gente que dice, no, no pasa nada, es un simple cólico, no voy a ir al hospital, no va al hospital, espera 2, 3 días y de pronto cuando va ya está más grave, ya se complicó, ya está en peritonitis. Y de repente le operan y después le pasan a UCI. En UCI pesca una enfermedad hospitalaria y se muere, ¿no es cierto? O sea, todo por no acudir a tiempo, el paciente se muere, ¿no? Y a eso le llamamos condiciones socioculturales, porque muchos pacientes ustedes han visto, primero, antes de venir al médico, siempre se van a la farmacia, ¿no es cierto? Y se toman cualquier tontería y después de 2, 3 días, cuando ya están complicados, recién vienen al médico, cuando deberían buscar primero a un médico o ir a un servicio de emergencia, etcétera, etcétera. También el nivel de conocimientos, ¿no? Sobre la historia natural de la enfermedad, obviamente, obviamente. Muy bien, eso es lo que queríamos exponerles ahora a modo de introducción, a modo de revisar un poquito la parte conceptual, que de seguro ustedes ya lo han escuchado, muchos de estos conceptos, pero también hacer una parte conceptual con relación a la salud pública, que es el curso, ¿ya? Entonces vamos a pasar ahora a la parte de, este, a la parte de comentarios, a la parte de absolver dudas, a la parte de complementar con vuestra participación, ¿no es cierto? Estamos viendo que Sheila está levantando la mano. Adelante, Sheila. Dejó de levantar. Bien, ¿alguien quiere participar? ¿Alguien quiere acotar a lo que hemos expuesto? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Alguien no le ha quedado claro los conceptos y quiere complementar o quiere participar, preguntar, comentar? ¿No? Se acepta todo acá. En esta parte de la clase se acepta todo, ¿no?
o han entendido todo o no han entendido nada. Bien, vamos a empezar a poner puntitos para los que participen. Y si no participan, voy a empezar a llamar. Bien. A ver, Charles, ¿me escuchas? Hola, ¿están ahí? Vamos a ponerle falta a Charles porque parece que se ha retirado de la clase. Te escuchamos, Elimar. Adelante. Sí, doctor. Durante la clase usted mencionó sobre, se podría decir, ¿no? Cuatro estrategias, de las cuales la tercera era de prevención de la enfermedad, en donde abarcaba a tanto la prevención primaria, la secundaria como la terciaria. Pues en la cuarta mencionaba la restauración de la salud. Mi pregunta más va a que, en cuanto a ese tipo de estrategias, se podría decir, por ejemplo, que en la prevención secundaria también estaría dentro de esta restauración de la salud o viceversa. Claro, o sea, más adelante incluso vamos a hablar de otros términos mucho más específicos, ¿no? Pero se habla mucho de prevención primaria, ¿no? Y a veces, o se habla mucho de atención primaria, porque en la pandemia también hemos escuchado, ¿no? Fortalecer la atención primaria, ¿no es cierto? Hay que incidir más en la prevención primaria, ¿no? Y de pronto todos se preguntan, ¿no? ¿Y qué es esto, no? Entonces, un poco que hay que involucrarnos más, porque de hecho la carrera más nos enseña más a curar y a tratar enfermedades, ¿no? De hecho, la gran mayoría de los cursos se dedican a eso, ¿no es cierto? Porque el médico sale con una formación eminentemente curativa, es decir, se dedica a diagnosticar y tratar enfermedades, ¿no es cierto? Eh, Cuando nosotros hacemos un tratamiento y tratamos de estabilizar la enfermedad, ¿no es cierto? Por ejemplo, en las enfermedades crónicas, lo que hacemos es, al tratar la enfermedad, lo que hacemos es prevenir las complicaciones, ¿no es cierto? Porque, a ver, hagamos un ejemplo. Tenemos un caso de hipertensión arterial. Ese paciente no recibe tratamiento médico y constantemente está descompensado, es decir, su presión siempre está elevada. Entonces, ¿qué va a pasar con este paciente? ¿No? Va a tener, va a terminar con una insuficiencia renal crónica, ¿no es cierto? O enfermedad renal crónica también le llamamos. Ese paciente va a terminar probablemente con una cardiopatía hipertensiva, ¿no es cierto? Ustedes ya que han llevado cardiología, ¿no es cierto? La cardiopatía hipertensiva va a hacer que el corazón crezca, es decir, que se haga una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, o va a terminar con un infarto, porque un paciente hipertenso también puede sufrir un infarto, o va a terminar con un ictus. Recuerden ustedes que la presión arterial elevada también puede hacer que un paciente tenga un ictus hemorrágico, sobre todo, ¿no? Un ACV hemorrágico, ¿no? O probablemente el paciente termine con una lesión, ¿no es cierto? Eh, en la retina, ¿no es cierto? Y a eso le llamamos retinopatía hipertensiva, ¿no es cierto? Entonces, ese paciente, tarde o temprano, va a hacer complicaciones, ¿no es cierto?
Y si nosotros damos un tratamiento para que ese paciente esté controlado, entonces lo que estamos haciendo nosotros es darle un tratamiento para evitar las complicaciones. Ese paciente, si está controlado, si su presión está normal, gracias a la intervención del médico, ese paciente no se va a complicar, ¿no es cierto? Y a eso le llamamos curación, a eso le llamamos prevención secundaria, ¿ya? En cambio, la prevención primaria es aquella acción que hacemos para que el paciente no enferme. Es decir, a ver, por ejemplo, eh, si un paciente hace ejercicio físico de manera constante, más o menos 3 veces a la semana, con sesiones de 25 o 30 minutos, probablemente ese paciente, como vamos a ver más adelante en el tema de ejercicio y actividad física, ese paciente va a evitar la aparición de muchas enfermedades, ¿no? Entre ellas la hipertensión, entre ellas la diabetes, entre ellas el sobrepeso, entre ellas la hipercolesterolemia, entre ellas el síndrome metabólico. Y así, y también enfermedades mentales, ¿no? Va a evitar la aparición de ansiedad, estrés, va a evitar la aparición de insomnio, etcétera. El que hace ejercicio duerme como un angelito, ¿no es cierto? Entonces, va a evitar la aparición de cáncer de colon, no sé, de estreñimiento y muchas otras enfermedades. Entonces, ese paciente, al hacer solamente ejercicio 3 veces a la semana, con sesiones de 30 minutos, ese paciente probablemente no enferme de nada de estas cosas que estamos hablando, ¿no es cierto? Y más bien proteja su salud, ¿no es cierto? Entonces, a eso le llamamos prevención primaria, es decir, aquella acción que hace el paciente para evitar la aparición de la enfermedad, ¿no? Para preservar su salud. Esa es prevención primaria. Y la prevención secundaria ya aquella acción que hagamos para evitar la complicación de la enfermedad. Es decir, ya tiene un fin curativo, ¿cierto? Más que preventivo, pero igual se llama prevención secundaria porque estamos evitando la aparición de complicaciones. Entonces, en la prevención secundaria se evita la aparición de complicaciones, ¿no es cierto? Si hablamos de un paciente diabético y ese paciente no recibe tratamiento, entonces o va a tener complicaciones agudas o va a tener complicaciones crónicas. Recuerden que un paciente puede tener un coma osmolar o puede tener una hiperglicemia, etcétera, etcétera, pero complicaciones crónicas va a terminar con una enfermedad renal crónica o una insuficiencia renal crónica, puede sufrir un infarto, ¿no es cierto? Puede tener una retinopatía diabética también, ¿no es cierto? Una neuropatía diabética, un pie diabético, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si el paciente está controlado con los medicamentos, con la dieta, ese paciente va a llevar una vida normal, no va a complicarse con nada.